canaltro.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Oriente Noticias, su mejor opción en información. Hoy con un especial sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia. Vamos a revisar quiénes fueron sus actores y cómo esto impactó al oriente colombiano. Y desde Cúcuta estará desarrollando toda la información Pilar Velázquez, quien a esta hora está conectada con nosotros. Pilar, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues en la región norte santanderiana también tenemos amplia información acerca de cómo se da este proceso de reparación para las víctimas. Exactamente en norte de Santander hay 248.000 víctimas y solamente en la ciudad de Cúcuta, en la capital, existen 196.000 de estas 248. Pues se espera que el proceso de reparación sea pronto para estas víctimas. Tendremos informes desde la ciudad de Cúcuta, cómo se maneja la mesa de coordinación de víctimas de la capital. Así también tendremos información desde la provincia de Ocaña y de igual forma cómo la Defensoría del Pueblo maneja estos casos. Pero eso en minutos. Sigan ustedes en Bucaramanga con más información de este especial de Oriente Noticias. Claro que sí, Pilar, estaremos aquí conectados desde Florida Blanca con toda la información y a esta hora precisamente un invitado muy especial, un periodista que estuvo en el conflicto armado directamente cubriendo precisamente lo que fue esto en el oriente colombiano. El periodista Edgar Osma. Edgar, muy buenas tardes, bienvenidos a Oriente Noticias. Buenas tardes, John, gracias por la invitación. Sí, tenemos una gran experiencia, desafortunadamente debemos decirlo, en el cubrimiento del orden público del oriente colombiano. Y ahí pues todos los problemas que la prensa tuvo en el desarrollo de su actividad. Edgar, importante conocer y que todos los televidentes sepan lo que fue el desarrollo, cuál fue el contexto que se dio en el oriente colombiano de la llegada de la violencia a Colombia. Bueno, las décadas de los 70s, 80s y 90s estuvieron muy marcadas en los dos departamentos, pero adicional a eso, que era la zona que teníamos que cubrir en orden público para los noticieros de la época, incluía Arauca, parte de Boyacá, nordeste antioqueño, sur de Bolívar y sur del Cesar, que era donde estaba concentrada la guerra de guerrillas y luego posteriormente aparece en los grupos paramilitares. En toda esa actividad durante casi 3 décadas nos tocó ver los horrores de la guerra, comunicar lo que sucedía y transmitir esta parte terrible que le hizo tanto daño a los dos departamentos. ¿Y cómo era precisamente el día a día de un reportero de guerra? Porque prácticamente eso era lo que eran ustedes, reporteros de guerra. Ustedes constantemente estaban atentos a lo que la situación del país estaba presentando e inmediatamente tenían que salir a cubrir los hechos que se estaban registrando en el país. Bueno, el derecho humanitario internacional y las organizaciones que lo representan no nos definen a nosotros como reporteros de guerra, porque eso sería entre países. Nosotros nos referencian como reporteros en actividad altamente peligrosa, pero en conflicto todo el tiempo. A nosotros nos tocaba, como te decía hace un momento, en la mañana salíamos en un helicóptero del ejército, ir a un sitio donde estaban presentados combates, registrar lo que estaba sucediendo y regresando, coger un carro, irnos al Magdalena Medio, adentrarnos en el sur de Bolívar, llegar a un campamento guerrillero y saliendo pasar hacia el sur del Cesar y encontrarnos con grupos paramilitares. Ese era el pan de todos los días. Todos los días, lastimosamente, encontrábamos tragedias, nos encontrábamos con masacres, nos encontrábamos con los excesos del Estado, nos encontrábamos con todo lo que hacían los grupos al margen de la ley en ese entonces. Con respecto a las víctimas, ¿ha habido inconformidad con respecto a las ayudas por parte del gobierno, precisamente quienes sufrieron y padecieron estos crímenes de guerra, quienes vivieron en carne propia y perdieron a muchos familiares? Bueno, cuando se inicia todo este proceso de reparación individual y posteriormente la colectiva, comienzan a hacerse, la gente comienza a inscribirse, la gente comienza a acercarse y comienza a registrar sus casos. Pero nunca se imaginó, el Estado nunca llegó a calcular
que llegara a los números que ha llegado hasta el momento. Más de 8 millones de víctimas somos en estos momentos en el país, faltando todavía por reportar muchísimas más. En el recorrido que hemos hecho como prensa, posterior al conflicto, haciendo trabajos con las víctimas en diferentes zonas, tanto en norte de Santander como en Santander, hemos encontrado malestar en algunos sectores porque falta atención. La gente pide la reparación individual de manera rápida, y igual la reparación colectiva se necesita para definir proyectos en las zonas. Este es un proyecto muy grande, un proyecto que significa muchísimo dinero, y el Estado ha ido poco a poco tratando de salvar esta situación. Esto se ha dificultado y ha generado malestar. Bueno, vamos precisamente a hablar de la población que ha sido víctima, que reside en el municipio de Pamplona, que ha recibido ayudas, pero recordemos que hay inconformidad. Según ellos, lo que recibieron no corresponde a la inversión del gobierno municipal. Y para esta información está Dolly Xiomara Niño, quien nos tiene todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el municipio de Pamplona, la población víctima del conflicto recibe atención por parte de la personería del municipio, pero también desde la unidad de víctima municipal que está en la oficina de gobierno. Pese a la atención, también hay inconformismo. Recordemos que al inicio de este año ellos manifestaron inconformismo con las ayudas que se le entregaron y que hacían parte de la vigencia 2016. Es el presentar el inconformismo que fue con la cuestión de los proyectos de víctimas que se realizó en el mes de octubre del año 2016, en el cual decían que nos iban a ayudar a nosotros con una serie o una cantidad de insumos. Los ciudadanos aprovecharon un espacio que le dio el Consejo Municipal para poder manifestar que las ayudas no correspondían a lo presupuestado por el gobierno municipal. Esa fue mi molestia de venir hasta acá y aclarar que a nosotros no nos habían dado tal cantidad, ¿sí? Y que yo tengo claro que la plata de las víctimas es para las víctimas. Ha sido un hecho que incluso la comunidad pamplonesa lo ha lamentado, pues es la población víctima del conflicto armado la que debe priorizarse en el país. Es la información que les compartimos desde el municipio de Pamplona. Continúen ustedes con este especial de Oriente Noticias. Dolly, muchísimas gracias. Bueno, Edgar, y continuamos hablando entonces de todo lo que ha sido el proceso con las víctimas y cómo ellos deben entonces, una vez siendo víctimas, recurrir ante quiénes para poder ser reconocidos como víctimas del conflicto. Cuando se inició el proceso se tenía definido que se debía uno colocar la denuncia formal, puede ser en Fiscalía, Defensoría del Pueblo, eso se estaba haciendo de esta manera. Y de ahí se pasaba a la unidad de víctimas, ahí se reportaba, se recogía toda la información y luego llegaba ya la declaratoria donde se le declaraba a uno como sujeto de reparación individual. Luego esto se ha venido dando, se ha reparado muchísima gente en Santander, pero al igual somos muchos los que quedamos por reparar. Se ha hecho trabajo de reparación colectiva también en diferentes zonas. Y en esto ha trabajado el Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander, la Oficina de Víctimas del Departamento ha jugado un papel importante, y en Santander hemos tenido el acompañamiento de Luis Alfonso, el director de la Unidad de Víctimas, que ha estado muy atento a que los diferentes sectores, que las víctimas de manera individual y las víctimas, las regiones que han sido declaradas de reparación colectiva sean atendidas. Con los actos simbólicos y con reparaciones solicitadas por ellos mismos. Eso se ha venido dando en el departamento. Usted ha tocado un tema importante y es que se menciona a sí mismo como una víctima de este conflicto. ¿Cómo es ser una víctima del conflicto? Es decir, ya no desde el punto de vista periodístico, cuando usted llega y da la noticia e informa a los demás, sino cuando usted hace parte de esa noticia y termina involucrado en este tema, lo que lo hace convertirse en una víctima del conflicto. No es solamente la experiencia que viví durante casi 30 años en orden público en el país, es la que han vivido la mayor parte de nuestros compañeros. Tu señor padre también fue víctima de esto, y vinimos a entender que éramos víctimas mucho tiempo después ya de habernos alejado del orden público. Considerábamos que el secuestro,
que este maltrato al que estábamos sometidos, que el asedio de los diferentes grupos que nos maltrataban, pues hacían parte de la cotidianidad del ejercicio periodístico. Y nos demoramos muchísimo tiempo para entender y para llegar a las instancias del Estado que nos declararan víctimas, y en ese proceso estamos. Ya hemos sido declarados muchas víctimas, pero aún faltamos muchos de los compañeros periodistas que pensaban igual que nosotros, que se inscriban, que se definan si los declaran como víctimas o no, y entrar al proceso de reparación individual y posteriormente a la reparación colectiva que estamos trabajando en bloque a nivel nacional. Edgar, ¿y cuáles son las instituciones precisamente donde las víctimas deben acudir para ser reconocidas como víctimas? Pues estaba planteado y había unos términos para eso, había unos términos, y era hasta el año pasado, en junio, estaban los espacios para quienes se consideraran víctimas, se inscribieran, y en ese momento pues comenzaba a hacer la ruta para que el Estado definiera si era o no víctima. En estos momentos cursa un proyecto en el Congreso de la República precisamente para ver si se amplían esos plazos, porque tenemos muchísimas víctimas que todavía no han sido declaradas, y tenemos un caso concreto nosotros en la zona del Catatumbo, donde el conflicto está vivo, donde el conflicto se está dando todavía, y la gente no ha declarado por miedo a estos actores que permanecen en la zona. Bueno, Edgar, pues vamos a revisar precisamente en Ocaña, como cabeza de provincia, y cómo es la recepción en el mayor número de víctimas de este conflicto armado en esta región. Para ello se han unido varias instituciones, y Raúl Rolando Castro nos tiene precisamente el informe sobre cómo es este trabajo articulado en la ciudad. Raúl Rolando Castro, muy buenas tardes. Así, muy buenas tardes. Pues en Ocaña toda la atención se da a través de un centro integral de atención a las víctimas que funciona en el Palacio de Gobierno local y que cuenta con la presencia de varias instituciones. Bueno, nosotros desde el municipio, la alcaldía municipal, a través también pues del centro regional en el cual contamos, nosotros garantizamos una atención a diarias aproximadamente a 200 personas, en el cual pues el centro regional, digamos, está como caracterizado por la atención que brinda directamente la unidad para las víctimas, y asimismo la atención que brindo yo como enlace municipal. La atención interinstitucional es fundamental para poder llevar a cabo unas mejores garantías para todas las personas que llegan a buscar ayudas en este centro de atención integral a las víctimas. Contamos con un gerente, este gerente pues es el encargado de traer aquí al centro regional pues toda la oferta para poderle garantizar a la población víctima sus requerimientos. Contamos con 4 orientadoras que son las encargadas de que cuando llegan las víctimas solicitar procesos de indemnización, de reparación, de notificaciones, sean ellos las encargadas de poderle darle a conocer a estas familias lo que ellos están solicitando, temas de ayudas humanitarias inmediatas, tan pronto una persona es reconocida como víctima. ¿Sí? Lo que las víctimas esperan es que todos esos procedimientos sean más ágiles para poder evacuar prontamente la solicitud de cada uno de ellos. Desde Ocaña, en el norte de Santander, con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl Rolando, muy buenas tardes. Seguimos, Edgar, hablando contigo con respecto a todo lo que ha sido este tema de las víctimas. Y hace poco, precisamente, el gobernador de Santander estuvo visitando Cimitarra, estuvo también con Alan Jara hablando precisamente con la población. Cuéntanos qué pasó allí y esto, en qué beneficia finalmente a Cimitarra, que ha sido tan agobiada con este tema de la violencia en Colombia. Sí, John, dentro de la celebración del Día de las Víctimas, el homenaje a las víctimas, se hizo un acto especial en Cimitarra. Uno con una caminata donde estuvo presente el doctor Alan Jara, igualmente el ministro del Interior, las víctimas, el gobernador de Santander, la Dirección de Víctimas Territorial de Santander y del Magdalena Medio. ¿Por qué Cimitarra? Cimitarra es uno de los sitios en el Magdalena Medio y en Santander más azotados por la violencia durante muchas décadas. Allí cerca, además, en el corregimiento de la India, bueno, en Cimitarra concretamente, fue asesinada Silvia Duzán, compañera periodista que trabajaba para la BBC de Londres, fue asesinada en Cimitarra junto con los campesinos de la Asociación de Campesinos Trabajadores del Carare. Esto ha hecho que Cimitarra sea un centro de atención de todas las organizaciones nacionales, pues porque allí muy cerca están los campesinos que se ganaron el Premio Nobel Alternativo de la Paz después de este asesinato. A ellos se les hizo una reparación colectiva y han estado trabajando en este proceso desde hace mucho tiempo.
Esos son de los esfuerzos que ha hecho el Estado, de los esfuerzos que ha hecho la unidad de víctimas, de los esfuerzos que ha hecho la Gobernación de Santander y los gobiernos de los municipales, tanto de Cimitarra como de Landazuri. Bueno, esa es la parte visible precisamente de lo que ha estado haciendo el Estado para decirle a aquellas personas que sufrieron el conflicto que están presentes. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso conectaremos con Cúcuta, con Pilar Velázquez, quien traerá más información sobre lo que ha sido el conflicto, las víctimas en norte de Santander. Ya regresamos. Televidentes, gracias por continuar en este especial de Oriente Noticias dedicado al día 9 de abril, que es el Día de las Víctimas y que fue el Día de las Víctimas en todo el país. Pues en estos momentos me encuentro con la secretaria de Postconflicto y Cultura de Paz de la ciudad de Cúcuta, la doctora Omaira González. Omaira, muy buenas tardes, bienvenida aquí a Oriente Noticias. Buenas tardes, muchas gracias por esta participación en esta mesa. Vamos a tocar diferentes temas, ¿no? De cómo es el proceso de las víctimas aquí en la ciudad de Cúcuta, cómo se da ese proceso de acompañamiento psicosocial y también cómo se dan los procesos de indemnización. Es por esto que nuestro periodista Heider Logato, doctora, quisiera que me acompañara a ver este informe, estuvo hablando con el coordinador de la mesa mixta, obviamente, de víctimas de aquí de la capital norte santanderiana. Entonces quisiéramos ver este informe, a ver cuántas víctimas en norte de Santander están de acuerdo con este proceso. Heider, muy buenas tardes. En estos momentos, ¿qué dice el coordinador de la mesa de víctimas? Hola Pilar, muy buenas tardes. Pues la Mesa Municipal de Víctimas ha dicho que de poco más de 262.000 víctimas que hay en norte de Santander, solo han sido reparadas más de 3.000 víctimas, por lo que el proceso sería muy lento para ellos. En estos momentos nosotros, los líderes de las víctimas, hemos tenido choques con las instituciones, uno porque no avanza la reparación integral a las víctimas en todos sus componentes. En lo que concierne a las ayudas humanitarias, las indemnizaciones y componentes como es vivienda digna para las víctimas, educación superior, salud y también lo que concierne a lo de restitución de tierras. Asimismo, han pedido al gobierno nacional que destine más recursos para la región norte santanderiana que ha sido tan golpeada por el conflicto colombiano. Reforzar la ley 1448 y que las víctimas que no han podido declarar puedan declarar para que este proceso de ley 1448 se cumpla a cabalidad y que se pueda avanzar, porque es que ya llevamos prácticamente 5 años largos y no vemos este avance. Piden además que esos procesos de reparación se hagan de forma conjunta con todos los núcleos familiares para que la reparación e indemnización pueda ser completa. Esta es la información que registramos. Pilar, con la cámara de Leonardo Lemus, informó Heider Logato Cuadros para este gran especial de Oriente Noticias. Muchas gracias, Heider, por toda la información. Muy buenas tardes para usted. Bueno, doctora, ahora regreso nuevamente con usted para hablar de este tema de por qué muchas veces el proceso de indemnización o de reparación de las víctimas se hace de manera tan lenta. Porque aquí en la ciudad de Cúcuta son 196.000 víctimas y tengo conocimiento que un poco más de 3.000 han sido indemnizadas en estos momentos. Bueno, yo creo que es un proceso, como tú lo dices, muy lento, pero esta reparación pues la miran y se hace todo a nivel nacional. Entonces yo creo que a nivel nacional pues de pronto les hace falta más voluntad para hacer la revisión y para aligerar estos procesos con las víctimas del conflicto armado. Tengo entendido que muchas de estas reparaciones que se les da a las víctimas, algunas veces digamos que tiene que ver con viviendas gratis, otras también es cuando las víctimas deciden nuevamente regresar, ser reubicadas y otras pues como el apoyo psicosocial. ¿Por qué muchas de estas víctimas deciden retornar a su antigua ubicación donde pasaron o fueron víctimas del conflicto en ese entonces? Bueno, ellos deciden retornar porque acá en los entes territoriales pues no se les da cumplimiento rápido a estas medidas como es de una vivienda digna, pero hay que mirar también que esto exige de recursos y exige de recursos de nivel nacional, departamental y municipal para poder hacer viviendas
para las víctimas del conflicto armado. Entonces estos procesos son muy lentos porque tenemos que revisar que también los municipios pues en este momento están pasando por una crisis, no tienen los recursos y a nivel nacional tampoco gira, pues difícil de que se vayan a construir viviendas nuevas para las víctimas. Hablando precisamente del apoyo a nivel nacional, pero también departamental, tuvimos conocimiento de que la Secretaría de Víctimas de la Gobernación de Norte de Santander estuvo apoyando o liderando algunos proyectos junto con su secretaría, que es de acá en la ciudad de Cúcuta, la Secretaría de Cultura de Paz. ¿Cómo ha sido este proceso o qué programas en conjunto se han podido llevar a cabo con...? Sí, es un trabajo que se viene haciendo articulado porque la ley lo dice, que tenemos que hacer un trabajo articulado, gobernaciones, municipios, mesas de víctimas, y hay unos proyectos, unos programas que se vienen ejecutando y haciéndose para poder trabajar en pro de las víctimas y garantizar derechos que ellos han perdido. ¿Podríamos tener una cifra en estos momentos o catalogar las cifras de las víctimas aquí en la capital norte santanderiana y obviamente en todo el departamento? ¿Por qué hechos violentos han pasado? ¿Cuáles son los mayores hechos? Bueno, nosotros tenemos un total de víctimas en Cúcuta de casi 128.000 víctimas del conflicto armado. Tenemos más de la mitad de las víctimas que están registradas en Norte de Santander. Es por eso que pues, estamos trabajando cómo articular todo este trabajo y estos procesos para que se pueda hacer una reparación. En la reparación hay intervenciones del gobierno nacional a través de la unidad de víctimas, pero hay también otras reparaciones como en la parte psicosocial, la parte de trabajo en las comunidades, para poder llegar a garantizar derechos en salud, en educación, tú los decías, en vivienda, pero que es muy difícil cumplir en este momento lo de vivienda. Sin embargo, Cúcuta en años anteriores hicieron soluciones de vivienda y ya hay un número de víctimas que ellos ya tienen vivienda. Doctora, también tenemos, pues, digamos que algunas cifras que se manejan a nivel nacional de que por lo general las personas o las víctimas por lo general tienden a ser mujeres a nivel nacional, departamental y por supuesto aquí en la capital norte santanderiana. ¿Por qué muchas veces no se reconoce como estos hechos en el conflicto, por supuesto, y ahora que estamos en la fase de posconflicto, por qué las mujeres son casi el blanco o el mayor blanco en estos hechos? Bueno, porque las mujeres finalmente es las que más sufren, porque cuando hay hay hechos victimizantes y en un desplazamiento, por lo general es porque ha habido muerte de parte a su compañero o a su familiar, entonces la que lleva la mayor parte del hecho victimizante y la que lleva esta carga de este sufrimiento, pues es la mujer, es la que tiene que salir, es la que queda mujer cabeza de hogar, es la mujer. Hay otros hechos también que son muy relevantes en las mujeres y es que son víctimas de violencia sexual, y estos casos muchas veces estas mujeres pasan mucho tiempo para que ellas puedan dar a conocer y registrar estos hechos. Cuando hablamos precisamente de eso, doctora, de registrar los hechos, ¿por qué hay casos o por qué hay muchas víctimas que se quedan en silencio, que prefieren no decir nada y no denunciar o no ser, obviamente, hacer parte de este proceso de indemnización y de reparación de víctimas colectivo? Bueno, es simplemente por miedo o también por falta de información. Miedo a que de pronto vuelva a ser revictimizada, vuelva a ser... este hecho vuelva a ser repetitivo y por parte también de los grupos armados. Por lo general ocurre que estas mujeres las llevan y las tienen un tiempo en los grupos armados o le llegan a sus hogares, a su casa. Sobre todo suceden muchos en las comunidades apartadas,
donde llegan estos grupos, estos hombres, y hacen la violación de estas mujeres. Entonces ellas, por miedo o porque no las informamos, no las orientamos a dónde deben de ir a denunciar estos hechos, ellas simplemente callan. Con el paso del tiempo es que ellas vienen a denunciar estos hechos. Siguiendo hablando, por supuesto, de las mujeres que han sido víctimas del conflicto, ¿qué tan importante sería el papel en un proceso de paz? La inclusión de las mujeres en las mesas de diálogos, de poder hablar obviamente de los hechos por los que fueron ellas violentadas. ¿Qué tan importante es este papel de las mujeres en los diálogos? Yo creo que es demasiado importante, demasiado relevante que se le dé este espacio a las mujeres para que ellas puedan exponer allí sus casos, puedan también exigir, además de exponer, exigir sus derechos que tiene como víctima del conflicto armado y también como persona exigir sus derechos que se le han violado. Doctora, ahora le invito a que me acompañe a ver un informe desde la provincia de Ocaña. Allí se tiene conocimiento de que Ocaña es la mayor receptora de víctimas del conflicto en estos últimos años, pues las diferentes instituciones de orden nacional están trabajando para poder hacer esta reparación colectiva de víctimas. Raúl Rolando Castro nos trae toda la información. Raúl, muy buenas tardes. Así, muy buenas tardes. Pues en Ocaña toda la atención se da a través de un centro integral de atención a las víctimas que funciona en el Palacio de Gobierno local y que cuenta con la presencia de varias instituciones. Bueno, nosotros desde el municipio, la alcaldía municipal, a través también pues del centro regional en el cual contamos nosotros, garantizamos una atención a diarias a aproximadamente a 200 personas, en el cual pues el centro regional, digamos, está como caracterizado por la atención que brinda directamente la unidad para las víctimas y asimismo la atención que brindo yo como enlace municipal. La atención interinstitucional es fundamental para poder llevar a cabo unas mejores garantías para todas las personas que llegan a buscar ayudas en este centro de atención integral a las víctimas. Contamos con un gerente, este gerente pues es el encargado de traer aquí al centro regional pues toda la oferta para poderle garantizar a la población víctima sus requerimientos. Contamos con 4 orientadoras que son las encargadas de que cuando llegan las víctimas solicitar procesos de indemnización, de reparación, de notificaciones, sean ellos las encargadas de poderle darle a conocer a estas familias lo que ellos están solicitando, temas de ayudas humanitarias inmediatas, tan pronto una persona es reconocida como víctima. Sí. Lo que las víctimas esperan es que todos esos procedimientos sean más ágiles para poder evacuar prontamente la solicitud de cada uno de ellos. Desde Ocaña, en el norte de Santander, con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl Rolando, muchas gracias por toda la información desde la provincia de Ocaña. Doctora, y trabajando obviamente ese tema del cual nos acaba de hablar Raúl Rolando, del trabajo interinstitucional que debe existir para poder trabajar colectivamente por las víctimas en todo el departamento. Actualmente la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz de la ciudad de Cúcuta, de la mano de quién está trabajando fuera de la Secretaría de Víctimas de la Gobernación de Norte de Santander. Bueno, se trabaja de la mano con Personería, con Ministerio Público, porque inicialmente las personas allí van a declarar sus hechos en el Ministerio Público. La ruta es que luego van a la Secretaría de Posconflicto, es donde se les hace la caracterización para poder entregar la ayuda humanitaria inmediata y se hacen los procesos articulados, remisiones a Secretaría de Educación, a CISBEN, a Registraduría, porque muchas de estas víctimas han perdido sus documentos o han dejado sus documentos en los lugares donde fueron desplazadas. Los niños llegan estas personas y los niños no tienen cupos para ir a un colegio, a una institución educativa, entonces se hace el trámite para que vayan a la Secretaría de Educación y se les pueda garantizar estos derechos a estos niños. Llegan también personas en condiciones muy lamentables cuando se les hace su valoración, entonces se entra a hacerles un trabajo psicosocial donde podemos trabajar con toda la familia, no solo con la persona que declaró, sino también con toda la familia,
También se hace un trabajo con Migración Colombia, donde las personas muchas veces no tienen, llegaron a esta ciudad y no tienen dónde refugiarse, dónde quedarse, entonces por unos días hacemos un trabajo a Migración donde se les da el alojamiento. También hay otro componente que es el traslado a otra ciudad. Cuando la persona ha sufrido un hecho, llegó a esta ciudad pero no quiere quedarse en la ciudad de Cúcuta, entonces también se le hace el trámite para que la trasladen a otra ciudad. Hay otro componente que también es que si la persona sufrió un hecho pero hubo muerte en algún familiar o alguna persona que hace parte de la familia, pero que es dentro del conflicto armado, pues se entra a darle el servicio funerario. Doctora, quisiera que habláramos un poco acerca de lo que pasó hace 8 días, exactamente el día 9 de abril, en conmemoración a las víctimas. ¿Cómo se desarrollaron estas actividades en la ciudad de Cúcuta? Bueno, el 9 de abril fue un día donde se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad por las Víctimas del Conflicto Armado. Pues se hizo una parada cultural en el Malecón donde pudieron asistir muchas personas que han sufrido hechos victimizantes, pero también pudo asistir personas que no han sufrido estos hechos, pero que también en solidaridad con estas personas estábamos allí. Durante esta semana pues se trabajaron con las universidades, hubo eventos académicos con las universidades donde hubo foros, conferencias, muestras cinematográficas, también se hizo un concurso de Filminuto, donde muchos jóvenes también pudieron trabajar lo que se rescató, la memoria histórica del conflicto armado en Norte de Santander. Para esto hubo una premiación, y también la importancia que se le deben dar a las personas, a la Mesa Municipal de Participación de Víctimas. El Consejo le hizo un reconocimiento público a estas personas. Doctora, quisiera que ahora me acompañara a ver un informe acerca de cuáles son las denuncias y las amenazas que están recibiendo en estos momentos los líderes comunales en la zona del Catatumbo. La Defensoría del Pueblo viene apoyando estos procesos, pero nuestro periodista Samir Castillo tiene toda la información. Samir, muy buenas tardes. Pilar, muy buenas tardes. Hablamos con defensores de derechos humanos en Norte de Santander, quienes denunciaron públicamente que líderes sindicales y comunales, especialmente de la zona del Catatumbo, están recibiendo amenazas constantemente por grupos armados ilegales. Esto ha encendido las alarmas tanto de las autoridades como de la sociedad en general. Sí hay grupos armados tratando de ocupar y ocupando espacios que ha dejado las FARC y que va a dejar el ELN. Por eso le hacemos al llamado al gobierno nacional para que COPE con oferta institucional, ICBF, SENA, Invías, para que COPE esos espacios con infraestructura, salud y educación para que no los ocupen otros grupos armados. Pues bien, el defensor del pueblo a nivel nacional manifestó que hay que copar las zonas en donde las FARC y el ELN hicieron presencia para evitar que se sigan presentando víctimas del conflicto armado. Lamentablemente la realidad, los líderes sindicalistas, cada día somos más amenazados por las organizaciones delincuenciales, más hoy en día cuando en nuestro departamento se ha pronunciado las autodefensas gaitanistas de Colombia atacando a los líderes que hacemos un trabajo en realidad en la defensa de esta población trabajadora en nuestro departamento. Nuestros grandes líderes en Ocaña también han sido víctimas también de amenaza en el norte de Santander. Lamentablemente, como se lo ha hablado usted ahorita, a veces desconocemos los intereses que hay entre las mismas organizaciones, porque lamentablemente entre las mismas organizaciones existen también estas graves amenazas de líderes, desplazamientos, maltrato, y eso nos da preocupación. Lo que piden las víctimas del conflicto, en especial los campesinos, es desarrollo rural en infraestructura para la zona del Catatumbo. Pilar, usted continúe con más de este especial en Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Samir, por toda la información. Bueno, doctora, quisiéramos que tocáramos este mismo tema que Samir nos acaba de mencionar, y es acerca de por qué aquí en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, células urbanas del EPL o el ELN, pues
tienen todos estos procesos y afectan a personas, no solamente líderes comunales, como la Secretaría de Postconflicto de la ciudad de Cúcuta apoya a las personas que han sido víctimas de la delincuencia común? Bueno, yo creo que la afectación es general y como podemos ver en el video o en la transmisión de que hay grupos armados al margen de la ley, cantidad de grupos en los territorios. ¿Y a qué se debe de pronto que haya esta afectación o que se le vulneren estos derechos? Y es por la falta de presencia del Estado en estas comunidades. Yo creo que el Estado ha dejado de estar allí presente, donde las personas no tienen educación, no tienen espacios recreativos, donde falta presencia del ejército, falta presencia de la policía, falta presencia del ente municipal a través de las secretarías. Es por eso que nosotros tenemos desde la Secretaría un programa que casi al mes estamos visitando 2 comunidades con la oferta institucional, que esto es importante, que las personas se les garanticen los derechos a salud, a educación, donde se les dé orientación qué deben de hacer. Muchas personas ni siquiera saben cómo hacer un proceso, cómo llegar a una institución, cómo gestionar, cómo pedir. Entonces la importancia también de nosotros como ente territorial o como Estado, estar en estas comunidades constantemente haciendo presencia y acompañando a las personas que viven en estas comunidades. Bueno, doctora Omaira González, secretaria de Postconflicto y Cultura de Paz de la ciudad de Cúcuta, muchas gracias por acompañarnos en este especial de Oriente Noticias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Esperamos que las víctimas de Norte de Santander, que sobrepasan los 200.000, pues lleguen a su proceso de reparación pronto y que los recursos a nivel nacional tampoco atrasen estos procesos. Televidentes, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con este especial de Oriente Noticias. Y continuamos con este especial de víctimas, hablando de lo que fue el conflicto armado en Colombia. Edgar, en el primer bloque hicimos un pequeño abrebocas de su labor como periodista y lo que era ser víctima del conflicto precisamente por el cubrimiento de este tipo de información. ¿Usted ya se ha declarado como víctima y ya lo han reparado? Sí, a mí ya me declararon sujeto de reparación como víctima individual. Estoy en ese proceso de la reparación. Algunos compañeros ya fueron reparados hace 2 años, hace año y medio, hace 1 año. Estamos a la espera que se dé las nuevas reparaciones. Tenemos compañeros enfermos, tenemos compañeros periodistas desempleados que son víctimas. Entonces se está pidiendo que esta situación que se dé la reparación individual como primera etapa de lo que podría ser ya entrar al trabajo para la reparación colectiva. Y en cuanto al departamento, ¿el departamento los ha reconocido a ustedes como víctimas y el proceso con ellos se ha dado con total claridad y se ha logrado el objetivo? Sí, la unidad de víctimas y a nivel regional ha prestado atención a los que ya hemos sido declarados sujetos de reparación de manera individual. Eso lo hace es la nación. A nivel nacional se determina quién es o no víctima. Ya fuimos los que nos inscribimos, ya fuimos declarados víctimas. Como te decía, ahora viene otra etapa, que es la de la reparación colectiva, que es la de los gremios de periodistas a nivel nacional, la de la fundación nuestra, la Fundación Funperpaz, que es la Fundación de Periodistas por la Paz, que está trabajando precisamente en esto, en poder estar en la organización de esta mesa que va a definir los criterios para la reparación colectiva. Hablemos un poco de la fundación, esta que estás mencionando. ¿Cómo entra un periodista precisamente a ser parte de esta fundación? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Qué se debe tener en cuenta para ser parte de este proceso? Para ser parte de Funperpaz, uno ser periodista víctima, declarado sujeto de reparación individual, ya estar ahí y ya viene el trámite para hacer parte de la fundación. Y 2, comprometerse
a trabajar en lo que estamos haciendo en la Fundación en estos momentos, que es recorrer los 2 departamentos y el Magdalena Medio y estar recogiendo esa memoria histórica del conflicto y lo que le sucedió a las comunidades del oriente colombiano. Pero también estamos elaborando un documento muy especial que es la prensa detrás del conflicto, o sea, cómo fue, qué vivimos, lo que aconteció para todos los equipos periodísticos que estuvimos en esa época del conflicto armado y que están todavía en la zona de norte de Santander, del Catatumbo y la provincia de Ocaña, y que están en el conflicto. Estamos recogiendo estas memorias y prácticamente todos los que estamos ahí hemos entrado con ese compromiso, trabajar por la recolección de la memoria histórica del conflicto y del comportamiento y de lo que le pasó a los periodistas. Algo importante ahí, los periodistas tienen que cumplir es decir, debieron recibir algún tipo de agresión, es decir, ser secuestrados, ser maltratados, o solo por el hecho de haber estado cubriendo el conflicto son considerados víctimas. No, tiene que haber uno de los hechos victimizantes, secuestro, desplazamiento forzado, amenaza, ¿sí? Todos estos hechos victimizantes pues los hemos tenido todos y todos los tuvimos, las amenazas, los intentos de asesinato, los secuestros, la presión permanente que los diferentes actores del conflicto hacían sobre los trabajadores de prensa. Excelente. Bueno, pues hay que revisar entonces también, Edgar, en norte de Santander, las víctimas han sido beneficiados con proyectos por parte de la Alcaldía Municipal y la Gobernación de Norte de Santander, quienes les brindan un apoyo y pues le ofrecen tener una mejor calidad de vida. Para esto, Daniela nos tiene un informe muy especial acerca de esta información que estamos mencionando. Daniela, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues las víctimas de Cúcuta y Norte de Santander se están viendo beneficiadas por programas de cultura, educación y también la restitución de sus tierras. Proyectos que se manejan en este momento, pues se ha tratado de hacer incidencia a nivel nacional, a nivel municipal, incluso departamental, para que llegue la inversión social hacia los sectores más vulnerables y donde están las víctimas del conflicto armado. En el 2016 fueron indemnizadas más de 2.500 familias en Norte de Santander y se espera para este 2017 que la cifra supere los 5.000 indemnizados. El proceso de apoyo a las víctimas, bueno, nosotros hacemos la incidencia ante las diferentes instituciones para que haya la empleabilidad, los proyectos productivos, para que haya educación, todo lo que concierne a las políticas públicas del municipio de Cúcuta. Se espera que en los planes del posconflicto incluyan más recursos para todas estas víctimas de todo el país, especialmente en las de Norte de Santander. Con la cámara de Leonardo Lemus les informó Daniela Soler. Daniela, muchas gracias. Continuamos acá con nuestro compañero periodista Edgar Osma. Edgar, usted hablaba de las fases precisamente de este proceso, el individual y el colectivo. Un periodista, o para ser declarado en esta fase colectivo, ¿usted debe ser periodista o cualquier otra persona también puede entrar en esta fase? No, en la fase de reparación colectiva es estricta para los periodistas. Periodistas incluye el equipo completo del trabajo periodístico. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando nos secuestró el ELN en el sur de Bolívar, fue incluido dentro del proceso de reparación el conductor, el asistente, el camarógrafo, el periodista. Esto como trabajador de un equipo periodístico. Y todas las organizaciones de prensa a nivel nacional y los representantes son los que en estos momentos están definiendo los criterios junto con el Estado para lo que sería la reparación colectiva. Pero en ese sentido, la reparación colectiva, los periodistas hemos sido muy demorados. Yo creo que somos el gremio y la organización declarada de reparación colectiva, pues por los mismos criterios de análisis y el método científico y que le damos vueltas a todo. Y en ese proceso nos hemos demorado. Organizaciones de campesinos, de gente
en diferentes regiones del país, nos han dado lecciones de organización y de manera rápida se han juntado para definir criterios colectivos para solucionar sus cosas. Está el caso de Simacota Bajo, está el caso de los campesinos de la India, en estos momentos en lo que se está haciendo en Sotonorte, en la zona del Moán y de Turbay, donde ya los campesinos empezaron a trabajar la reparación colectiva y empezaron con los actos de dignificación, con proyectos productivos y este tipo de cosas. Existen las zonas identificadas, un mapa dentro de todos esos estudios que ustedes están realizando, precisamente todo lo que están filosofando, todo lo que están definiendo, de los municipios de los cuales están los periodistas y fueron víctimas del conflicto. Claro, tenemos víctimas del conflicto en Santander, tenemos en Barranca Bermeja, tenemos en Bucaramanga y en todo el área de influencia de lo que fue las 5 zonas que cubríamos en su época. Está la zona del Catatumbo, está Cúcuta, está la provincia de Ocaña. En todos estos sitios tenemos periodistas víctimas y se supone que lo que define la reparación colectiva, una vez se hayan esclarecido los pasos a seguir, para todo el gremio de víctimas de periodistas debe haber soluciones de tipo colectivo. Esto no es dinero que nos va a llegar, esto no es que a cada uno nos van a dar tal o cual cantidad de dinero, sino van a ser proyectos productivos, van a ser actos de dignificación, van a ser propuestas donde esté todo el conjunto de periodistas que hemos sido víctimas. Bueno, vamos a hablar entonces precisamente de la Ley de Restitución de Tierras, que es una de las que más tiempo ha venido funcionando y está enfocado en devolver las tierras a los campesinos y propietarios de estas, las cuales dejaron pues ante las amenazas de violencia que se presentaron en zonas, especialmente en el Catatumbo. Raúl Garzón desde Cúcuta nos entrega un panorama de cómo ha estado funcionando esta norma en norte de Santander. Raúl, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esta ley de restitución de tierras ya lleva más de un año de ser expedida por parte del gobierno nacional. Esto ha servido de que muchos campesinos han podido recobrar sus tierras luego de un proceso un poco difícil debido a los procesos que están adelantando y a los fallos que han dado los diferentes jueces en el país. Aquí en el departamento norte de Santander son más de 5.000 los procesos que se adelantan. Ese problema de los segundos ocupantes fue un tema que encontramos básicamente en Sucre y luego lo fuimos empezando a descubrir en otros departamentos. La Corte ya se pronunció para atender a esa población y hoy, gracias a estos pronunciamientos, los segundos ocupantes están siendo atendidos y básicamente se les está atendiendo, se les entrega tierra y se les entregan proyectos productivos para ser atendidos como se merece. Entendiendo que la gran víctima aquí fueron los campesinos a los cuales los guerrilleros y los paramilitares afectaron y victimizaron. Y ahora lo que nos corresponde a nosotros como Estado es empezar a buscarle espacio en el territorio a todos los campesinos con justicia, obviamente. Como no faltan, también algunas irregularidades se han detectado de personas que solamente con el testimonio, porque es uno de los requisitos para realizar este tipo de restauración a las víctimas, pues muchos se han aprovechado de este tema para hacer estas solicitudes a nombre de otras personas que en realidad no son propietarias de esos terrenos y tampoco han sido despojadas de esas tierras. La persona que tiene derecho a la restitución es la siguiente: campesino o campesina que después de 1991 fue obligada a abandonar su tierra y ese abandono fue fruto del conflicto armado. Esas son las personas que cobija la ley de víctimas. Ahora bien, si usted perdió la tierra, pero no por el conflicto armado, no venga, porque hay una sanción de 8 a 12 años para lo que llamamos los fraudulentos, los avivatos. No venga. Aquel que no quiere valer el contrato con el vecino, no venga acá, que esa ley no es para ellos. Esta ley es para las víctimas de verdad. Por esa razón, actualmente se adelantan algunos procesos contra magistrados de estos jueces que se adelantan estos tipos de restitución de tierras. Al parecer, unas irregularidades se han venido presentando en donde, al parecer, hay personas allegadas a esos jueces que al parecer estarían reclamando estas tierras. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más de este especial de Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl, muchas gracias por esa información. Edgar, ya para ir finalizando, ir cerrando, usted
es o aparece como uno de los líderes importantes dentro de los periodistas, quien ha llevado este proceso de las víctimas, el proceso de restablecimiento, de reparación. ¿Cuál es el mensaje que usted envía precisamente a la comunidad con respecto a la labor que usted viene desarrollando y sobre todo, qué es lo que usted quiere transmitirle a la gente de esto que usted está haciendo? Es decir, mencionaba usted hace un poco que no era un tema económico, que va mucho más allá. ¿Cuál es ese más allá? Bueno, antes que eso yo quisiera centrarme un poco en el ejercicio del trabajo de nuestros compañeros que en estos momentos están en Norte de Santander realizando la labor. Están expuestos ante todos los elementos violentos que hay allá, llámense como se llamen. Todo está vivo, en todo lo que es conflicto está vivo en Norte de Santander. Y nuestros compañeros de todos los medios están expuestos. Vimos como el año pasado fueron maltratados un equipo de RCN y la compañera Salud Hernández en Norte de Santander. Y en la medida en que este conflicto se siga agrandando, siga recrudeciéndose en Norte de Santander, la prensa va a salir lastimada. Entonces es todas las garantías que tenemos que exigirle al Estado, ¿sí?, para que proteja a nuestros compañeros que están realizando la labor en este departamento que desafortunadamente tiene el conflicto vivo en esta parte y en esta región tan importante. Edgar, muchas gracias. Por acá, bienvenido siempre a Oriente Noticias. Muchas gracias, y de hecho el canal ha sido ejemplo en el manejo de esta información con víctimas, en el reconocimiento a las víctimas y en el dignificar la labor del periodismo con las víctimas. Muchas gracias, Edgar. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso toda la información deportiva con Manuel García. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva en Oriente Noticias. Iniciamos hablando del deporte de la pelota naranja porque próximamente en nuestro país se dará inicio a la Copa Especial de Baloncesto, que va a ser una copa semiprofesional. Por supuesto, Cúcuta tendrá representante y se llama Las Motilonas. Las Motilonas es el nombre que llevará el quinteto femenino de Cúcuta para afrontar la Copa Especial de Baloncesto que se llevará a cabo desde el 28 de abril en el país. El equipo será dirigido por el entrenador Pedro Tarazona y la base del quinteto estará conformada con jugadoras que hicieron parte de los Juegos Nacionales del 2012. Pues sabemos que el baloncesto femenino aquí de tiempo atrás a nivel de mayores no fue muy común o no ha habido mucha competencia. Sin embargo, se trata de rescatar algunas jugadoras, ¿sí?, que jugaron los últimos Juegos Nacionales que hubo aquí en Cúcuta en el 2012, de algunas de las universidades también. Actualmente vienen trabajando con 14 jugadoras que hacen parte de las diferentes universidades de la región. La única deportista que no es de Norte de Santander es Valentina Gómez, oriunda de Valledupar, quien espera ganarse un lugar en el quinteto. Pues dándole gracias a Dios por la oportunidad que me han brindado y pues los entrenos, bien, todo, yo vengo a dar lo mejor de mí, a demostrar que sí tengo para ir al torneo que se está presentando para la fecha del mes que viene y pues con toda. 16 equipos del país intervendrán en esta copa semiprofesional que busca velar por el desarrollo del deporte de la pelota naranja. Y la Federación Colombiana de Gimnasia le otorgó a Cúcuta la sede del Nacional de Gimnasia Rítmica que se va a llevar a cabo en el Coliseo Eustorgio Colmenares Batista a partir del mes de julio. Las atletas de gimnasia rítmica de Cúcuta se preparan para el Nacional de Niveles USAC que se cumplirá en la frontera. Durante extensa jornada de entrenamientos, estas talentosas deportistas perfeccionan sus destrezas para alcanzar el podio. Nos hemos estado preparando, entrenando bastante porque necesitamos abrir espacio para el nacional y sacar unos buenos puntajes para poder hacer que en cada nivel hay una niña que se va a ir a Estados Unidos a entrenar y a competir. Antes del Nacional en Cúcuta, la selección afrontará en el mes de mayo la primera parada nacional que se cumplirá en Boyacá.
Para este certamen asistirán con 3 deportistas en las categorías de 11 hasta los 14 años de edad. Bueno, primero que todo estamos trabajando con estas niñas muy difícil, nos ha tocado puesto que nos toca un solo entrenador para todo el equipo, nos hace falta entrenadores de ballet, entrenador para coreografía, pero pues estamos haciendo, ya las niñas tienen todos los aparatos armados para esa competencia. Copa Internacional en Medellín, Campeonato Suramericano y la segunda parada nacional de niveles serán los retos del segundo semestre. Y con la participación de 30 equipos de diferentes municipios de Norte de Santander comenzará el 22 de abril el torneo departamental de fútbol por un norte productivo. 30 municipios de Norte de Santander confirmaron su asistencia en la segunda versión del torneo departamental de fútbol por un norte productivo. El certamen, organizado por la Gobernación en conjunto con Indenorte e Ifinorte, dará su pitazo inicial el 22 de abril. Hemos consolidado ya nuevamente 30 equipos de los 40 municipios del departamento. Tenemos previsto iniciar el 22 de abril en un desfile que estamos viendo la posibilidad que se haga en la cancha Chapinero, este bonito escenario que fue recientemente inaugurado por el doctor William. La idea es inaugurar ese día no solamente este torneo institucional, sino también el torneo de colonias y posiblemente un torneo femenino de fútbol que se quiere hacer en la ciudad de Cúcuta. Ocaña, El Tarra, El Carmen, Puerto Santander, Bucaracica, Chitagá y La Don Juana son los nuevos equipos que engalanarán el certamen que se extenderá hasta finales del año. Los mejores recibirán importantes premios. Les vamos a dar los uniformes, les vamos a dar los arbitrajes del 100% del torneo, pero igualmente le vamos a dar un premio institucional, como se hizo el año pasado. Recordarle que San Cayetano tuvo la posibilidad de obtener un parque biosaludable y Salazar de las Palmas como su campeón, una banda de paz. El departamental por un norte productivo tiene la finalidad de unir a los municipios e incentivar el turismo en todos los rincones de la región. Actualmente Santander tiene únicamente 3 arqueros en el fútbol profesional colombiano y hace 6 años no debuta uno. Por esa razón, la preocupación de quienes alguna vez fueron grandes en esa posición. Contrario a lo que muchos piensan, en Santander hay arqueros de proyección para el fútbol nacional. Mucho talento, hay mucha potencial, hay calidad humana, desde luego, primeramente, y sobre todo mucha muy buena disposición. La presencia de algunos exporteros profesionales en Bucaramanga sirve para determinar en qué se está fallando y por qué hay tan pocos arqueros santandereanos en el profesionalismo. Dentro de todo, las cosas que están faltantes y que se están diagnosticando ahora en este proceso valorativo, tiene mucho que ver con nosotros los entrenadores, obviamente, y con los chicos que tienen una propuesta, que tienen un sueño. Luis Delgado en Tolima, James Aguirre en Bucaramanga y Jaime Mora en Real Santander, todos suplentes, son los únicos porteros nacidos en el departamento y que tapan en el fútbol colombiano. ¿Cómo hacer para que salga en el futuro un arquero de selección? Esto es un trabajo mancomunado, esto es un trabajo de base, tiene que ser los que nos dedicamos a la preparación. Aquí la responsabilidad mayor la tenemos los entrenadores y por ahí derecho la pauta que se va generando en cada uno de estos muchachos. Van Stralen fue durante varios años arquero de Atlético Bucaramanga y uno de los más importantes porteros santandereanos en la historia del balompié nacional. Y Laura Caucedo es una atleta paralímpica santandereana que sobresale a nivel nacional. Su esfuerzo y perseverancia la hacen estar entre las mejores de Colombia. Sin embargo, ella necesita de ayuda. En distintos escenarios, Laura ha ocupado los primeros lugares en el podio. Quedé en las 3 pruebas que participé, 100, 200 y 400 metros. Quedé en las 3 pruebas de segundo puesto, gané medalla de plata. María Rojas ha sido el único apoyo incondicional que ha tenido Laura. Sin embargo, esta ayuda no es suficiente y por eso buscan el patrocinio de las empresas privadas y gubernamentales. Esperando que ellos tengan que puedan apoyarla, porque ella desea salir adelante. Ya por medio del deporte o en un empleo, pero lamentablemente no se ha podido. Anderson Javier, como guía de esta atleta, ha sido de gran ayuda física y emotiva para el rendimiento y esfuerzo que deja en cada prueba. Realmente ha sido una experiencia bastante enriquecedora, compartir con ella y compartir con los del equipo de deporte adaptado. La próxima competencia de Laura será en Cali en el Open clasificatorio al Mundial de Londres 2017.
Ojalá se apoye a la atleta paralímpica santanderiana Laura Caicedo. De esta manera vamos llegando al final de la información deportiva en Oriente Noticias. Infortunadamente se nos acaba el tiempo también en nuestra emisión. Los dejamos con lo mejor de nuestra programación. No se despeguen de la pantalla del Canal TRO. Feliz tarde para todos.